anécdotas, el Mar Menor, a lo largo de la historia son tremendas. Hay una muy interesante y que también me gusta imaginármela, es frente al Carmolí. En este caso una comitiva del Concejo de Murcia, estamos hablando de 1717, de 3 barcos, acude al Carmolí para capturar los barcos, redes y apresar a los pescadores del Carmolí que habían invadido la Encañizada. Imaginemos la escena, que estamos hablando en el inicio del siglo XVIII, imaginemos esa escena teatral que podría ser llevada a una novela perfectamente, donde aparecen regidores, lo que llamaríamos concejales, un alguacil, lo que sería hoy la policía, escribanos, pescadores de la Calavera, lo que es San Javier, todos en tropel dirigidos al Carmolí para capturar a los pescadores, llevarse sus redes, llevarse sus barcos. Y evidentemente entendamos que no es una zona como la vemos hoy llena de edificios, sino es una zona de casas aisladas, una zona llena de matorral, donde lo primero que hacen es recibirlos al canto de caracola que también muy ligado al Mar Menor, como aviso de que algún enemigo llegaba. En este caso estamos hablando de los enemigos de Murcia, y que poco después de entablar una conversación, esa conversación concluye con escopetazos al aire y por tanto la salida otra vez hacia la Calavera de la comitiva de Murcia sin haber conseguido su objetivo, que era capturar y detener a los pescadores que habían violentado la Encañizada espantando el pescado. Pero ¿dónde en España vamos a encontrar 2 mares? Pero normalmente está como, ¡buah!, como un espejo. Por la noche sí, por la noche es preciosa, porque yo vivo en el cima del Monte Blanco y Nochevieja es impresionante, no hay que salir a ninguna fiesta. Me quedo en mi terraza y tengo ahí una panorama de cohetes y fuegos artificiales y no sé cuánto, no sé qué. Pero cuando yo era crío, en lo que vivimos es distinto. Mira, el pueblo de la Ribera, que es donde yo nací, vivía hacia el mar. Es decir, la vida estaba en el mar, los pescadores, el arreglo de redes, cómo los niños jugábamos sin ningún problema, cómo pescábamos. Es decir, entonces había una exuberancia en naturaleza en el Mar Menor. Es decir, por las noches, en las épocas había desove de las crancas y los críos nos llevábamos cubos y se las llevábamos para que mi madre no las cociera. O cuando pescábamos zorros a través de de toda la zona del club náutico, cangrejos rosquinos, es decir, había una vida proyectada al mar. Todo comenzaba con las pantasanas que hacían su pesca, cuando veían que el mujo salta, porque el mujo saltaba y que había negror en el mar, que todo estaba lleno de peces, entonces tocaban un caracol para llamar al otro pantasanero a rodeo. Hacían bu, 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 3 veces con el caracol, algo mítico, y llamaban a otro pantasanero porque no podían ellos con todo el pescado, y llenaban los barcos y entonces se iban a la subasta y llegaba el barco, todo el escorredor lleno de pescado como plateado. Me acuerdo la hija de Morrete, Rosa Mari, cómo me contaba que se emocionaba al ver a su padre llegar con el barco lleno de peces, que todo plateado, que para ella ir al muelle de la pescadería y ver eso era algo muy especial. No hay nada más que mirar para allá por la manga, entonces no había nada. No se veía un edificio, ahí no había más edificios, nada más que el cuartel de carabineros del Pedrucho y el cuartel de carabineros que había en el Ciervo. Ahí habían 2, en toda la manga habían 2. Y no había un edificio, el único edificio que se veía eran las 3 casas de la Encañizada, la del Estacio y punto, ya no había más. Entonces, como es natural, no había gente. Si no había gente, pues el Mar Menor estaba solitario, estaba para los pescadores. Y esa pesquera teníamos que hacerla a la vela, entonces no había motores. Teníamos que hacerla a la vela tanto de día como de noche, si había viento había que hacerla a la vela y buscar el pescado. Cuando se daba con él que el garupe tiene la condición de que oye ruido o nota alguna sombra, algo que no sea lo normal, pues tiene la costumbre de brincar. Y de esa manera nosotros siempre sabíamos dónde estaban, claro, entonces había que quitar la vela del barco, había que recogerlo todo, las antenas, todo, poner los remos y buscarlo otra vez. Y cuando dábamos con él, entonces lo cercábamos. Al cercarlo, pues algunas veces pues, había sorpresas buenas, a lo mejor de 50, 60 arrobas, que en el verano eso era una buena pesca. Bueno, recuerdo mi infancia ligada a las aguas del Mar Menor,
a sus baños, a su disfrute y también a su entorno, a los molinos de viento. Aquellos molinos que, según recuerdo decía la poetisa cartagenera Carmen Conde, eran barcos de tierra adentro, con sus velas triangulares. Yo recuerdo, siendo niño, que en cada finca pues tenía su molino de viento y los días en que hacía cierta brisa pues era una satisfacción desde una altura pues poder contemplar toda la llanura del Mar Menor con sus molinos de viento en funcionamiento. En una etapa de la adolescencia, bueno, pues nos pasábamos las tardes con las amigas en la playa, las largas tardes de verano y bueno, nos juntábamos a jugar al parchís. Entonces al final nos hicimos un parchís flotante y nos metíamos con el parchís en la playa, o sea, la silla, el parchís y bueno, no sé, son las cosas del Mar Menor, no creo que en otra playa pueda pasar eso. Una de las cosas que más me impresionaba era cuando llegaba ahí a la zona del molino de Quintín y te ponías en lo que es el camino que va entre el molino de Quintín hasta el molino de la Calcetera, esa línea recta de varios kilómetros en la que se queda a la derecha se queda el Mar Menor y a la izquierda las Salinas, y cómo ves que los colores cambian, cómo el Mar Menor se veía de color azulado, dependiendo del día, azulado o un tono azul verdoso, y por otro lado veías cómo la zona de las Salinas era un color rosa, a veces anaranjado, y eso a su vez iba cambiando con el cielo. Entonces toda esa paleta de colores que iba en transición hacían que fuera una experiencia única poder pasear por allí. Cuando íbamos a la feria de los Alcáceres, que entonces eran casetas, y me acuerdo el ver hacer el caramelo encima del mármol, y aquel hombre hacía así un rollo, una tira, y luego, ¿qué quieres? ¿Cuánto quieres de caramelo? Pues, un perra gordo, una perra chica, el que llevaba ya un 2,50 que era el real o el medio real, ese era ya rico. Y entonces nos partían el caramelo arreglado al dinero que nosotros llevábamos. Y las manzanas esas que se mojaban en caramelo. Y los membrillos. De todo eso me acuerdo. Y los futbolines. A mí me ha gustado siempre mucho jugar a los futbolines. Y yo nos juntábamos los unos y los otros a ver quién ganaba en los futbolines. Y a mí me encantaba. Y es ahora y todo, y me pongo a jugar con mi hijo a los futbolines. Pues te quería comentar una anécdota, igual que nevó hace unos años aquí. Mi padre me comentaba que el año que yo nací, que fue en el 56, en marzo, ahora, el Mar Menor estaba congelado. Hay una capa de hielo que lo cubrió varios días, creo que fue entre las últimas semanas de febrero y la primera semana de marzo. Es curioso la circunstancia, ¿eh? Hielo en el Mar Menor. Todo era, el Florida Blanca era el restaurante de comida de la Bazán, de Murcia, todas las comidas grandes eran ahí. Los bancos, entonces los bancos daban las comidas, la Diputación, todo. Pues eso empezó, era un balneario. Un balneario tenía sus esterillas por fuera como entonces, para cuando los mataran metían la gente por las escaleras, que no lo viera la gente bañarse y tal igual. Mi tía era muy hábil para el restaurante y entonces empezaron con un comedor sin acristalar. Al año siguiente lo acristalaron, fueron ampliando y ya se hizo el restaurante por aquí, por la costa, el más famoso que había. Eso es famoso, ha sido famoso toda la vida, que es por lo que después lo declararon como patrimonio turístico, no sé qué, y entonces ahí está, que se lo cerraron. Pero eso, los palos, en junio metíamos 100 palos de esos así de gordos, quitábamos los viejos y poníamos los nuevos. Los cortábamos a la medida, los sacábamos, cortábamos a la medida en la playa y los metíamos a base de mazo por debajo de, como si esto fuera el techo por bajo por el agua los metíamos. No es que se metían de arriba para abajo, que es fácil, ¿no? Meter un palo, pues los metíamos todos así. Y luego en septiembre se metían otros 100 o 100 y pico palos de eso. Ahí estuvo el Fraga,
Cuando era ministro de Turismo estuvo ahí el Fraga. Y personajes, pues todas las autoridades de Murcia entonces. Al principio de la década de los 80, yo trabajaba en diferentes localidades como maestro, en diferentes localidades del Mar Menor. Y me daba cuenta de que mis alumnos pues valoraban el Mar Menor, pero como un espacio donde bañarse y pasarlo bien. Ecológicamente ellos no le daban un valor importante. Entonces pensé que quizás viendo a su maestro en bicicleta recorriendo todo el entorno del Mar Menor y haciéndome fotos y fotografiando las aves, las plantas, el paisaje, la problemática del Mar Menor, pues pensé que de esta forma se interesaría más de una forma más ecológica por el entorno del Mar Menor. Y así empecé en el 1985 mi primera vuelta en bicicleta al Mar Menor. Al principio consideraba que era yo solo el que se preocupaba por recorrer el entorno del Mar Menor, que no es ninguna proeza, que un ciclista deportivo le sobra tiempo en una mañana para darle la vuelta al Mar Menor. Pero yo lo hacía tranquilamente, haciendo fotos de flores, de aves, del paisaje, bañándome, y así pues mis alumnos pues cobraban interés por el entorno, por qué es lo que pretendía en un principio. Era la época del boom de los años 70, principios de los 80, y entonces era el boom de la manga y era una pasada. Yo me acuerdo que entonces había un olor característico que llamaban el olor de la manga, que ahora a mí me pone enferma cuando veo todos los emisarios y el olor, y el olor era a una planta blanca que se llama, me parece, nosotros lo llamábamos azucenas blancas, pero creo que tiene un nombre de azucena del Mar Menor o algo así, que entonces estaba lleno toda la manga de eso. Y el Monte Blanco tenía un montón de plantas de esas, y ese era el olor característico de la manga. Y la gente manguera antigua sabe que ese era el olor de la manga. Y en Navidad yo me venía con mis abuelos a por la arena del Belén, porque absolutamente todo eran unas dunas, pero escucha, impresionantes, con unas bolas de estas que venían del mar, que no sé cómo se llaman, ¿sabes? No sé, como son unas pelotillas así del mar que estaban, y yo me acuerdo, era alucinante, la manga era alucinante, con ese olor a esa azucena, eso yo lo recuerdo de cría, yo cuando lo veo ahora me pongo mala. Y yo me acuerdo que íbamos al Monte Blanco, que era una pasada, a recoger minerales. Y era bueno, aquello era un paraíso total y absoluto. Me encanta la observación de aves y concretamente hay un pájaro que me tiene cautivada, que es la canastera común, y actualmente podemos disfrutar de su observación en la Marina del Carmolí, que cuando atardece es un entorno precioso porque puedes ver la luz del atardecer, y las canasteras vuelan para alimentarse en la orilla de la playa, en bandos, y creando una figura y una fotografía muy bonita. Estamos en una zona que es la mejor del Mediterráneo porque se dan varias circunstancias. El Mediterráneo viene a ser un mar menor del Atlántico, porque es un mar pequeño, tiene un nivel de evaporación muy alto, y cuando en el estrecho se enfrentan las dos corrientes, el Mediterráneo está más bajo, por aquello de las columnas de Hércules que incluso se podían ver. Hubo épocas en que incluso había cataratas del Atlántico al Mediterráneo. Eso hace que el Atlántico entre el Mediterráneo con mucha fuerza, se aprovechan muchas especies, incluso orcas, para entrar al Mediterráneo, o ballenas, que hemos visto aquí al lado. Este año particularmente se han visto rorcuales comunes, estamos hablando de ballenas de 25 metros, que es la segunda después de la ballena azul, y lo estamos hablando de la playa que tenemos aquí, sin necesidad de tener que irse a ningún otro país del mundo. Entonces la vida que tenemos en esta zona, cuando entra por el estrecho, la corriente del Atlántico, que es más fría, por eso si nos vamos a Andalucía en verano el agua está helada, cuando llega a Cabo Palos se abre hacia Baleares. Y la gran bahía que forma Cabo Palos con Torrevieja siempre mantiene 2 o 3 grados más de temperatura. Esa temperatura hace que este clima siempre sea mucho más estable.
Además, aquí estamos rodeados de montañas que cuando hay un temporal que viene de tierra, aquí no nos llega. Aquí sabemos que el temporal o viene del mar o no va a llover. Entonces, por una serie de circunstancias geológicas, climatológicas, biológicas, tenemos un diamante en bruto que solamente han podido aprovechar nuestros padres los pescadores, porque esto era una mina, y que yo creo que con un poquito de cabeza y simplemente dejando la naturaleza actuar, podíamos aprovechar todo ahora. Son escenas de convivencia en el entorno del Mar Menor que hoy en día nadie se las imagina, pero el Mar Menor ha permitido que eso siga existiendo y por tanto, para mí como historiador, para mí como persona que ha tenido la suerte de poder profundizar en la memoria y en la historia del Mar Menor, es algo que no debemos olvidar, es algo que debemos tener presente y por tanto el Mar Menor para nosotros es una riqueza en todos los sentidos que no debemos despreciar.